¿Pudieron descansar la siesta? No. Algunos decían que tenían envidia por ahí, pero creo que estamos todos en la misma situación, cansados, con sueño, algunos ansiosos, capaz, pero sé que estamos aquí reunidos para que podamos aprender más acerca de la palabra de Dios y porque amamos a Dios. Por eso estamos aquí, porque amamos a Dios y queremos estar en comunión con Él. Y saben que dice la palabra de Dios de que si nosotros lo amamos a Él, lo amamos a Dios, Dios también nos demuestra ese amor mucho más grande todavía e incluso lo que hace es venir a vivir con cada uno de nosotros. ¿Ok? Eso es una promesa de Dios que está en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 15, para que lo puedan buscar, pues. Pero no vamos a hablar del capítulo 15, quiero llevarlos a Juan, el capítulo 14. Vamos a la palabra de Dios, vamos a abrir la palabra de Dios para empezar a estudiar nuestro tema de esta tarde. Concluyendo la temática de lo que veníamos hablando acerca de las promesas de Dios. Bien, hemos hablado de promesas temporales, de las promesas del cuidado de Dios, las promesas de que Dios nos hace, de que nosotros podemos recibir las cosas que tenemos en nuestros corazones, ya sea algo, aunque sea para comer, o algún adorno en la casa, cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestro corazón, Dios lo concede, si es que nosotros cumplimos la parte de la promesa que era, ¿se acuerdan?, deleitarnos en el Señor. Hemos hablado acerca de promesas, acerca del perdón de Dios, de que Dios nos perdona nuestros pecados, las cosas que nosotros hemos hecho mal en nuestra vida, Él lo borra todo, y entonces a través de eso, nosotros ahora nos podemos encontrar justificados delante de Dios. Y Dios cuando viene a buscar aquí, viene a buscar a las personas que son justas. Otra de las promesas que nosotros hemos visto es de que Dios promete la salvación a cada uno de los que creemos en Él, de quienes tenemos nuestro nombre anotado en el libro de la vida. Pero en este momento, en esta tarde, quiero hablarles acerca de, le titulé como la promesa final, la última promesa, la promesa en la cual después de eso se acaba y ya no hay más nada, ¿bien? Que es una de las promesas que creo que todos los cristianos estamos esperando, estamos anhelantes, estamos deseosos de recibir ello. Vamos ahí a Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 14, el versículo 1. Y hoy vamos a usar mucho nuestra Biblia, ¿ok? Así que vamos a ir repartiendo textos bíblicos y vamos a ir leyendo entre todos lo que la palabra de Dios nos enseña. Juan capítulo 14, versículo 1, arranco yo leyendo, dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 3, dice, y si me fuere, dice, y si me voy y os preparo lugar, ¿qué cosa? Vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué hermosa promesa. Para mí es una de las promesas más lindas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Una promesa de un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, en donde ya la muerte, la tristeza, el dolor, el calor, el sudor, el cansancio que ya no aguanto más, todas esas cosas se pasan. Un lugar en donde nosotros podemos estar en contacto con nuestro Dios. Claro, aquí nosotros, los que estamos aquí, amamos a Dios y venimos a la iglesia con la intención de poder
acercarnos a Él. Pero la promesa aquí es de que Él va a acercarse a nosotros y nos va a tomar y va a decir, ahora tú estás conmigo. Yo te voy a llevar a mi casa, a un lugar que he preparado para ti. La promesa final es la promesa de irnos a la patria celestial. Cuando nosotros lleguemos ahí, nosotros vamos a poder disfrutar de la eternidad, disfrutar de la vida que realmente Dios quería darnos cuando Él creó este mundo. Pero, para llegar a ese día, al momento en que Jesús viene a buscarte, tenemos que pasar por un momento de oscuridad en este mundo, uno de los momentos más difíciles de la historia de la humanidad. No es, aclaro, corrijo, mejor dicho, no es uno de los momentos más difíciles, es el momento más difícil de la historia de la humanidad. Un momento que jamás existió antes y jamás va a existir después. Y quiero que leamos algunos de los versículos que hablan acerca del día en que Jesús viene a buscarnos para llevarnos con Él al reino de los cielos. ¿Cómo va a ser el día de la venida de Jesús? Vamos a ir a Joel. Le voy a pedir a mi hermanito Zacarías que pueda leer Joel capítulo 2, versículo 11. Le voy a pedir a mi querido pastor Álvaro, que está aquí, que me busque el libro más difícil que tengo aquí, de las listas que tengo, que es Abdías, capítulo 1, versículo 15. ¿Ok? Le vamos a pedir aquí a mi hermanito Marcelo también que me pueda ayudar con el siguiente más difícil, que es Sofonías, para que lo vayan buscando ya desde Mauricio, pero y siempre le digo Marcelo. Muy bien, lo voy a bautizar de ahora en adelante Marcelo, le voy a decir, mi hermano, por si las dudas ya sabe, ¿no? Alias Marcelo. Como Jesús hizo a sus discípulos, a Simón le puso Pedro, a Mauricio le voy a decir Marcelo. Es el cansancio, mis hermanos, es el cansancio. Muy bien, iba a decirle Sofonías capítulo 1, versículo 14 y 15. Joel capítulo 2, versículo 11. Entonces arrancamos aquí. Prestemos atención a lo que la Biblia nos dice, ¿bien? Joel capítulo 2, versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, y fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ay, 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 qué bueno que está ese texto. ¿Le prestaron atención a lo que dice la Biblia? Vamos de a poquito leyendo lo que dice Joel 2:11. ¿Cómo dice? ¿Cómo arranca diciendo entonces? Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Ah, muy bien, entonces Dios viene, Jehová, que sabemos que es Jesús, viene con todo su ejército, viene con todos los ángeles. ¿Y qué es lo que sucede cuando Él llega ahí? ¿Cuál es la orden que le da? Bueno, dice, ¿cómo es el tamaño de su ejército? ¿Cómo es? ¿Cómo? Ajá. Que muy grande es su campamento, y fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ok, muchas gracias. Ya vamos a volver entonces a esa última pregunta. Dice que en este día, ¿quién lo va a poder soportar? ¿Verdad? Es una pregunta que el profeta se está haciendo cuando va escribiendo. Dios le mostró en visión todo lo que iba a hacer al final de la historia del mundo. Y de repente cuando el profeta Joel ve toda la destrucción del mundo y todo lo que va a pasar, entonces Joel hace esta pregunta que sale de lo más profundo de su corazón, lo más sincero de él, y hace la pregunta, ¿quién va a poder soportar este día? ¿Vamos a poder soportar nosotros este día? Eso es lo que el profeta se está preguntando. ¿Vamos a poder resistir nosotros? Porque dice que grande es el día de Jehová y muy terrible. Imagínense las cosas terribles para ustedes. Algo que les cause terror. A mí me causa terror
el agua profunda. En serio, me da pánico. El agua profunda me da pánico. Porque cuando tenía 8 años, me fui a nadar a una piscina y no había nadie en la piscina. Y se me ocurrió irme con mi mejor amigo. Nos fuimos los dos, él era de mi misma estatura, mi misma edad, éramos compañeros de curso, nos acercamos los dos a la orilla y él hace así, ¡zoom!, se lanza, sale, empieza a nadar, llega a la orilla, se sube y me mira. Ay, yo dije, yo también, si él pudo, yo también puedo. Y agarré, yo no sabía nadar, pero yo sabía que en esa parte de la piscina, que en Argentina nosotros le decimos pileta, en esa parte de la pileta, yo podía en puntitas de pie y estirando el cuello para arriba, el agua me llegaba aquí, justo en la orillita. Entonces yo estaba así, quietito, y yo sabía que podía aguantar. Pero de ahí, sáquenme, yo no sabía más nada que eso. Y entonces yo lo vi, que él lo hizo, y yo dije, yo también puedo. Y agarré y ¡zum!, me lancé al agua. Y yo sabía que podía ponerme en punta de pie, pero cuando me puse en punta de pie, de repente mis pies en el fondo empezaron a patinar, empezaron a resbalar. Y yo era, y no podía, y el agua me tapaba, y yo sentía que me estaba empezando a ahogar. Y yo miraba a mi compañero que estaba en la orilla así como asustado, cuando de repente ya no lo vi más. Y yo, que me estaba ahogando. Y entonces ahí yo recuerdo que de repente siento que alguien me agarra. Y yo me le prendí como garrapata. Y él agarra y me saca así, me va llevando hasta la orilla, me empuja hasta que me deja en la orilla. Yo me agarro, me salgo. Me acuerdo que él queda parado con sus manos en las rodillas, respirando. Y yo ahí de rodillas en el piso, le dije, gracias por salvarme la vida. Para mí, ese día fue un día terrible. Casi me ahogo. Y yo quedé como, ¡ay! Ahora imagínense que la Biblia dice que ese día ni se compara con lo que nosotros, o sea, el día en que yo me ahogué, ni se compara con el día en que va a venir Jesús a buscarnos. Porque Joel dice, porque grande es el día de Jehová, Joel capítulo 2, 11 dice, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Cuando Dios venga a buscarnos para cumplir su última promesa y llevarnos al cielo, ese día va a ser un día grande y terrible. El mundo va a estar conmocionado. Ahora le voy a pedir entonces a mi querido pastor que me pueda ayudar con Abdías, capítulo 1, versículo 15, por favor. Entonces, aquí nos dice que el día terrible tiene que ver también con las cosas que nosotros hemos hecho. ¿Cómo decía la última frase, pastor? Del versículo que usted leyó. Entonces, ¿cómo Dios nos va a dar? Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 16, diciéndonos de que cuando Él venga a buscarnos, Él va a dar a cada uno según corresponda, según hayamos obrado. Así que si yo he hecho obras buenas, ¿cómo me va a recompensar el Señor? Con buenas obras me va a recompensar bien. Lo que nosotros llamamos, vamos a ir al reino de los cielos. Él nos va a tomar y nos va a dar la vida eterna. Nos va a compartir la vida eterna.
Pero si nosotros hemos hecho solamente cosas malas, o bueno, así que solo hicimos todo malo, ¿cómo Dios nos va a dar? ¿Qué es lo que nos va a recompensar? ¿Qué es lo que nos va a dar? ¿Cosas buenas? El texto bíblico dice de que nos va a dar nos va a recompensar como nosotros hemos hecho. Cuán importante es que nosotros podamos obrar de manera correcta mientras aún estamos en vida en este cuerpo. Porque cuando nosotros morimos, ahí nos quedamos. Ya no vamos a seguir obrando después de muertos. No, lo que viene después de la muerte es el juicio de Dios. Y después de eso entonces se define si vida eterna o condenación. Así que cuán importante es eso. Y para muchas personas cuando lleguen a ese día, cuando venga el Señor, ellos van a mirarlo al cielo, al Señor y van a decir, Señor, al final llegaste. Y Dios cuando los mire, ellos van a decir, ay, pero me acordé de que yo hice algo malo. Y las acciones de las personas, cuando las personas no se quisieron arrepentir, en ese momento les va a caer como un ladrillo en la cabeza. Peor, como un piano en la cabeza. Te va a caer así, como un baldazo de agua helada en un día frío. Y uno va a quedar así congelado. Y yo me acordé que yo no hice las cosas bien. Y ahora yo me acuerdo de que no me arrepentí de esto. Y Dios me va a dar conforme a lo que yo he hecho. Así que muchas personas en ese momento se van a aterrorizar. Por eso dice la Biblia que va a ser un día de terror. Porque muchas personas se van a dar cuenta que por sus propias acciones terminaron alejando a Dios de sus vidas. Siguiente texto, le voy a pedir entonces a mi hermano Mauricio, mi hermanito Mauricio, por favor ayúdeme con Sofonías capítulo 1, verso 14 y 15. Cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Amargo será el clamor del día de Jehová, hasta el valiente allí gritará. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Muchas gracias. Si seguimos el texto leyendo, pues continúa describiendo, pero me llama la atención lo que dice el versículo 14 en la última parte. ¿Puede repetir ahí, mi hermano, por favor, esa última parte del versículo 14? ¿Cómo va a ser el día justo? Claro, Dios dice de que Él promete que nos va a llevar a un reino eterno, un reino donde hay felicidad, donde hay paz, donde nosotros vamos a estar todo bien. Pero justo cuando Él viene a buscarnos, la Biblia describe que ese día para algunas personas va a ser un día terrible, que incluso a los valientes algo les va a pasar. ¿Cómo dice la Biblia? Amargo será el clamor del día de Jehová, hasta el valiente allí gritará. Imagínense, los valientes, los que no le tienen miedo a nada, los que dicen yo me voy a la guerra y hago desastres y nadie me puede vencer y soy el mejor de los mejores. Hasta esa persona en ese día va a gritar. Y cuando yo leo gritará, en la Biblia dice hasta el valiente allí gritará, yo no me lo imagino como un grito, ¡ah!, así como los All Blacks de rugby que hacen el haka, que hacen unas muecas ahí y gritan y son todos valientes y como un grito de me voy a la guerra. No es el grito de valiente, es el grito de miedo. Y cuando uno grita con miedo, cuando un hombre valiente o una persona, un hombre, grita cuando tiene miedo, ¿cómo grita? Así mismo. ¡Ay! Un grito finito, agudo. ¿Por qué? Porque todo el valor, todo lo que uno dice, yo soy macho, me la banco, todo eso se desvanece. Porque delante de Dios nos mostramos tal y cual como somos, criaturas débiles,
flacos, sin fuerzas, porque Dios es inmensamente mucho más poderoso que nosotros. Y en ese día, las personas que rechazaron a Dios abiertamente, ese mismo día se van a encontrar en que todo ese valor no les sirvió de nada. Porque cuando venga Dios, van a morirse de miedo. Volvemos a la pregunta de Joel 2:11. Dice la Biblia, ¿y quién podrá soportar ese día? ¿Cómo dice la pregunta al final del versículo, mi hermano? Dice, ¿quién podrá soportarlo? En ese día, ¿quién de nosotros, si hasta los valientes van a andar gritando de miedo, nosotros, ¿cómo vamos a estar en ese día? Si las personas por sus acciones se van a sentir el peso de la condenación, ¿cómo nosotros vamos a estar en ese día? La Biblia nos llama a que reflexionemos en cómo está nuestra vida. Pero no quiero que nos quedemos solamente en estos textos. Vamos a leer algunos versículos más. Me gusta lo que describe la Biblia en Malaquías capítulo 4. Y le voy a pedir a mi hermanito José que me pueda ayudar con Malaquías capítulo 4, el versículo 1. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. ¡Wow! Aquí la Biblia nos está agregando un detalle más. Nos dice que cuando Dios venga y que viene en las nubes de los cielos, viene con todos sus ángeles a buscarnos, a los justos, a los salvados, a los que se reconocen como hijos de Dios y obedecen su palabra, cuando Él venga a buscarnos, en ese día que el valiente se le van las fuerzas, en ese día en que las ciudades son puestas en apuros, en ese día dice que el mundo va a arder. ¿Cómo dice de nuevo, por favor? He aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Y qué le va a pasar a todas aquellas personas que no quieran escuchar la voz de Dios? Finalmente, ¿qué es lo que va a suceder con ellos? Cuando venga Cristo, ¿qué les va a pasar? ¿Cómo dice la palabra de Dios, mi hermanito José? ¿Cómo continúa diciendo el texto? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Híjole. ¿Cómo continúa el texto? Todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Un poquito más. Aquel día. Y aquel día vendrá y los abrazará, Ujú. dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Los va a terminar destruyendo a todas las personas que no se arrepientan de sus pecados. Cuando Cristo venga, van a terminar siendo destruidas. Pedro, le voy a pedir a Josué si puede leer segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 10, porque esto estamos leyendo, claro, del Antiguo Testamento, y uno diría, bueno, pero eso, una profecía del Antiguo Testamento, pero la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice algo muy similar. Fíjense lo que dice segunda de Pedro en el capítulo 3, el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y los hombres que en ella hay serán quemados. Muchas gracias. Cuando yo leo este texto me viene este comentario a mi mente. ¿Qué pérdida de tiempo es hacerse de cosas en este mundo? ¿Verdad? Me compré un Ferrari. Lo tengo, me subo, lo ando y ando, ando por toda la ciudad ahí, mostrando
mi elegancia, todo súper bien. Cuando venga Cristo, ¿qué va a pasar con eso? Todo va a desaparecer. ¡Ay, me compré una mansión! Tengo la casa más grande de todas. Miren qué bonito. ¡Ay, qué lindo! Me ahorré todo y aquí tengo, miren mi casa. Me endeudé para toda la vida. No importa, yo tengo mi casa de lujo, vivo súper bien, tengo un estatus. Cuando venga Jesús, ¿qué va a suceder con eso? Se va a acabar todo. Todo se va a quemar, todo se va a destruir. Claro, con esto no estoy queriendo decir de que nosotros vivamos entonces en la pobreza, bajo un techito, así de zinc, de chapa, ahí un metalcito, ahí tiramos ahí 4 palitos. Tampoco quiere decir eso. Aquí el texto lo que nos está diciendo es de que no vivamos para las cosas materiales de esta vida, vivamos para las cosas que Dios nos quiere realmente dar. Vivamos para el reino de los cielos. Acumulemos riquezas allá arriba. ¿Cómo acumulamos riquezas allá arriba? Haciendo buenas obras mientras estamos aquí. Actuando como Cristo hubiera actuado si Él estuviera viviendo en mi lugar. Así que el texto nos dice de que todas las cosas que hay aquí en este mundo se van a prender fuego como si nada. ¿Conocen lo que es la estopa? ¿Saben lo que es la estopa? ¿Sí? La estopa es un pedazo de trapo, un montón de hilos, que cuando uno le echa un fosforito, un encendido, se prende fuego, rapidito se consume todo y queda como nada. Así que la palabra de Dios nos dice de que en el día de la venida de Jesús, todas nuestras posesiones, todas las cosas que nosotros tenemos, se van a prender fuego. Van a ser destruidas. Vivamos bien mientras estamos aquí, pero con la mente puesta en el reino de los cielos. Cuando nosotros hacemos eso, entonces no vamos a comprarnos la casa de lujo para llamar la atención a los demás. Vamos a comprarnos una buena casa para poder vivir cómodos y a gusto, cuidando nuestra salud. Vamos a comprarnos un buen auto para poder hacer nuestro trabajo, para poder salir a pasear, para no quedarnos en medio de la ruta a pata, empujando, llevándolo más al auto nosotros, empujándolo, que lo que el auto nos lleva a nosotros. Bien, vivamos una vida cristiana buena, pero con la mente puesta en el cielo. Porque cuando nosotros vivimos con nuestra mente en el cielo, entonces Jesús dice, tanto piensas en el cielo que mejor te agarro, te llevo y te dejo allá, para que vivas conmigo en el cielo. Un versículo más acerca de este punto del que venimos hablando. Vamos a el libro de Isaías, capítulo 13, el versículo 9. Y ahí le voy a pedir a mi hermanito Prisciliano si me puede ayudar leyendo Isaías, capítulo 13, el versículo 9. Isaías 13, 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Yo pienso en este día grande y terrible de Jehová, en donde dice que Dios va a raer de la tierra a los pecadores. Pienso en eso y digo, yo no quiero ser una persona pecadora, que cuando venga Cristo, Dios me saque de raíz, acabe conmigo, sino que yo quiero permanecer en ese día. Pero volvemos a la pregunta de Joel 2:11. ¿Quién podrá permanecer en ese día? Y saben, el Salmo 18
condensa todo esto de lo que nosotros hemos venido conversando. Resume todo esto de lo que nosotros venimos hablando. Y el Salmo 18 nos cuenta todas las cosas que van a suceder. Y quiero que me acompañen ahí al Salmo 18. Desde el versículo 7 en adelante vamos a empezar a leer. Y vamos a leer rapidito algunos puntos que nosotros vamos a encontrar aquí en la Biblia que hablan acerca de la segunda venida de Jesús. En el momento en que Jesús venga, estas cosas van a suceder. Y ustedes imagínense en esa situación. La venida de Jesús, el cielo está nublado porque Jesús viene en una nube. ¿Se imaginan? Cierran los ojos ahí, imagínense el cielo nublado, pero un nublado bien oscuro, bien denso. La luz del sol no alcanza a penetrar las nubes. Un día oscuro, de tinieblas, como leímos en la Biblia recién. ¿Se imaginan? Cierran los ojos, lo ven ahí a Jesús viniendo en las nubes ese día oscuro. Pero Jesús todavía no aparece en el cielo. De repente se abren las nubes en los cielos y en ese momento dice, versículo 7 del Salmo 18, la tierra fue conmovida y tembló. Ay, pero ¿cuántos de ustedes han estado en un sismo por lo menos? ¿Terremoto? Sismo, terremoto. Aquí tenemos, bien. ¿De cuál fue la magnitud más poderosa en la que han estado? 4, 5, 7. Sí que tembló. ¿Y cómo se sintió ese momento en que empezó a temblar todo? Como que uno se confunde. ¿Soy yo o es la tierra? ¿Ah? La primera vez que yo estuve en un terremoto, yo nací en Buenos Aires. Es un lugar en donde prácticamente tiembla la tierra una vez cada 100 años. Y el temblor más fuerte registrado fue de 3.2. Nada. Así que yo crecí en una tierra que prácticamente diríamos, no tiembla. A los 9 años me mudé a un lugar montañoso en Argentina, a una provincia conocida como Mendoza. Y desde chiquitos, en las escuelas primarias, nos hacen simulacros. Llega más o menos la fecha del 24 de agosto, que es cuando sucedió un gran terremoto justamente en esa provincia que destruyó el 80% de la ciudad capital. Y entonces ese día se hacen simulacros. Se meten todos los chicos debajo de los atriles y hacen todo un montón de simulacros. Y yo crecí haciendo ese simulacro, pero nunca me había tocado un sismo. Y recuerdo un día domingo, sentado en mi casa, eran tipo 8:30 de la mañana, mis papás todavía no se habían levantado ese día, de milagro, porque ellos siempre se levantaban temprano, y ahí se había levantado mi hermana, que me sigue un año para arriba, y mi hermano menor, que también me sigue un año para abajo. Y nos habíamos levantado los tres y estábamos en la cocina, sentados en la mesa de la cocina, desayunando. Yo estaba ahí súper bien, tranquilo, comiendo, cuando de repente empiezo a escuchar que los vidrios de un mueble que teníamos en la casa empezó a hacer... Y yo cuando escuché eso, dije, terremoto. Y salí corriendo, yo no alcancé a entender lo que estaba haciendo, mi cuerpo reaccionó automático. Yo salí corriendo, abrí la puerta y yo había escuchado que pararse debajo de los dinteles de las puertas era como un lugar seguro. Bien, justamente en esa provincia en Argentina todo lo construyen así antisísmico. Y nos enseñaron de que debajo del dintel de las puertas es un lugar seguro. Es como un lugar reforzado. Yo abrí la puerta para no quedarnos encerrados porque a veces se destraba, se descuadra el marco de la puerta y se queda uno trabado y no puede salir. Entonces yo rápido fui a abrir, me paré ahí y quedé así. Re exagerado yo también, ¿no? El terremoto, el sismo había sido de 4 puntos y algo. Mis hermanos no alcanzaron ni a reaccionar. Así quedaron en la cama, en la cocina. Mi familia se levantó todos así como mirando, todo está bien, todo bien, y yo así, prendido del dintel. Estaba muerto de miedo.
Ni yo rápido había actuado así. Sismo, acá. Yo sabía y ahí tenía que estar. Bueno, eso es nada. El terremoto que ustedes sintieron de 7 que se les movió todo, eso, nada. Porque fíjense lo que dice en el versículo 7 del Salmo 18. Después cuando dice que la tierra fue conmovida y tembló, ¿cómo dice el texto bíblico? Dice, se conmovieron. La palabra conmover es algo que sale desde lo muy profundo. Se conmovieron. ¿Estoy leyendo bien? Dice, ¿qué cosa? Los cimientos de la tierra. Perdón, dice de los montes, ¿no? Se conmovieron los cimientos de los montes. Ok, piensen en un monte. Yo pensé en el monte Rainier. La mayoría pensó en ese, me imagino, ¿no? Ok, pensemos todos en el monte Rainier. Imagínense esa terrible mole que nosotros tenemos ahí. Que el cimiento de esa montaña, ¿en qué lugar de la tierra la encontramos? ¿A cuántos metros de profundidad estará el cimiento del monte Rainier? ¿O 1 metro? No, ¿verdad? 10 metros. Tampoco, ¿no? Como que tenemos que seguir cavando para encontrar los cimientos del monte Rainier. A 1 kilómetro de distancia, como porque por ahí nos acercamos, ¿verdad? Ahora imagínense que la tierra, esa terrible montaña, tiembla desde sus propios cimientos. Se conmueven, es un terremoto terrible. Luego continúa el versículo diciendo, y se estremecieron porque se indignó él, porque Dios se indignó. Primero, justo antes de que Jesús venga, un terremoto terrible que sacude toda la tierra. Versículo 8, de Dios sale fuego que consume. Dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Por eso Joel pregunta, ¿quién va a poder soportar en ese día? ¿Quién va a poder aguantar ese día? Y Apocalipsis hace la misma pregunta. Y quiero que vayamos ahí, Apocalipsis 6. Apocalipsis 6 nos hace exactamente la misma pregunta. Mi hermanito Nato, te voy a pedir si me puede ayudar leyendo. Apocalipsis capítulo 6, el versículo 17. Versículo, vamos a leer un poquito desde antes, desde el versículo 14 al 17. Vamos a ir de a poquito. ¿Cómo dice la Biblia ahí entonces?
Ok, entonces no pasa nada. Leo yo. Dice, el cielo se replegó como un pergamino. ¿Se imaginan? Un pergamino de esos que uno abría así, que tenía un rollo de un lado, el otro un palito cruzado y que uno abría así para poder leer algo que tenía escrito. Bueno, ahora dice se replegó, es decir, que Dios lo enrolló. Así que el cielo de repente se empieza a enrollar. Se empieza a desaparecer el cielo. Está terrible esto. Sin el aire, ahí nos quedamos. Y luego continúa el texto diciendo, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Dios agarra, pluc, pluc, los remueve, los quita de su lugar. Con este terremoto terrible que habíamos leído en el Salmo 18. Y luego continúa diciendo el texto bíblico, dice que entonces las personas ahí, como habíamos leído, por su conciencia, por lo que habían ellos vivido, se ven que son pecadores y que van a recibir el castigo de parte de Dios. Y hasta el hombre más valiente termina gritando de miedo, de susto. Y entonces dice la Biblia, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos ¿de qué dice nos tenían que esconder? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Proféticamente, el Cordero representa a Cristo. Y ahora Jesús no viene tranquilito, en paz, en amor. ¿Cómo dice la Biblia que viene Jesús? Que los malos dicen, ocúltanos del rostro que está sentado allá y de la ira de Jesús. Porque Jesús viene a defender a su pueblo. Y entonces en el versículo 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y aquí hacen la misma pregunta que leímos en Joel 2:11. Dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién va a poder aguantar todas las catástrofes, todas las cosas que van a suceder en el mundo? Entonces Dios nos da la respuesta. Y vamos a leer solamente lo que dice el subtítulo del capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Cómo dice mi hermanito Zacarías su Biblia, si tiene ahí el subtítulo de Apocalipsis 7? Los 144,000 sellados. ¿Quiénes entonces van a poder soportar ese día? Los 144,000 sellados. La Biblia nos dice qué características tenían estas personas. Y ahí mismo en el capítulo 7, en el versículo 14, nos dice la característica de las personas que van a poder soportar este día. Imagínense, tierra por aquí, montañas que desaparecen, las islas que desaparecen. Y no leímos, pero en el Salmo 18 dice que hasta el mismo océano desaparece. Imagínense el océano evaporarse. Las terribles lluvias, huracanes, tornados que suceden. Porque la tierra se prende fuego y todo el mar se evapora. Por eso Apocalipsis después dice de que ya no va a haber, o sea, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el mar ya no existiría más. Porque en la venida de Jesús, Dios terminó con todo eso. Y ahora aquí nos dice la característica de las personas que van a poder soportar ese día. Y poder ir
al reino de los cielos y gozar de la última promesa. Dice que entonces yo le dije, Señor, porque aquí el versículo, para que entremos en contexto, dice, versículo 13, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan entonces le responde a este señor y le dice, Señor, tú sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, ese día en donde Dios se levanta para defender a su pueblo, donde hay toda esta catástrofe en el mundo entero. Dice, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Así que primera característica de las personas que van a ir al reino de los cielos, que van a poder disfrutar de la última promesa, de la promesa de la vida eterna, es que lavan sus ropas, sus vestidos en la sangre del Cordero. Eso significa que quitan todo pecado de su vida. Toda mancha. Si ven la ropa con una mancha, ¡ay! Ahí agarran y en la sangre del Cordero. Que agarran y le van a en la sangre del Cordero, hasta quitarle la última mancha a su vestimenta, que representa la justicia que nosotros recibimos de Jesús. Nuestro carácter. Todo queda purificado en nuestra vida por medio del sacrificio de Jesús. Para eso nosotros creemos en Jesús, lo aceptamos como nuestro Salvador. Luego continúa diciendo, ¿qué más? Dice que han blanqueado sus vestimentas en la sangre del Cordero. Versículo 15 dice, por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. La palabra de Dios agrega que estas mismas personas que están en el templo de Dios, que son los que pasaron por todo este tiempo, en el Salmo 15 agrega algo más. Vamos ahí al Salmo 15. Ya para ampliar un poquito más este tema. El Salmo 15. Le voy a pedir a Cristal si me puede ayudar leyendo el Salmo 15. Pero no todo el Salmo, solo el versículo 1 al 3. Muy bien, hasta ahí. Aquí entonces la Biblia nos dice, nos hace la misma pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Es decir, ¿quién va a ir al reino de los cielos? ¿Quién, Señor, puede ir al reino de los cielos? Y entonces Dios responde y dice, el que anda en integridad. Y esto es como si fuese una radiografía para nosotros. Cuando lo leemos, tenemos que vernos aquí. Tiene que eso escanear nuestro cuerpo, como un espejo en donde nosotros nos vemos reflejados aquí. Esto nos tiene que describir a nosotros. ¿Soy una persona íntegra? ¿Eres una persona íntegra? Integridad, es decir, que lo que dices, lo cumples. Que tu sí sea sí y tu no sea no, dice la Biblia, dijo Jesús. Integridad. El libro del Levítico dice que aun cuando uno juras, pero sin saber que lo estaban engañando, a pesar de que te engañaron, aún así cumple su juramento. Y este mismo capítulo también lo dice. Dice
quien anda en integridad. Otra característica, que hace justicia. El que habla verdad en su corazón, en lo más íntimo de su ser, habla verdad. Solamente la verdad. Continúa diciendo entonces, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, el que no anda por ahí chismeando, hey, ¿viste lo que está diciendo? ¿Viste? Ay, sí, qué feo, y se matan. Esas personas que están calumniando, dice que ellos no pueden ir al reino de los cielos, no pueden habitar en el monte de Dios. El que le están comiendo el cuero a la otra persona y diciendo, ay, ¿viste qué feo que le quedó ese vestido? O inventando mentiras. Claro, esto, como dije, nos tiene que reflejar a nosotros. No tenemos que andar con la Biblia así, a ver, sí, no, ella no. A ver, no, ella tampoco. A ver, por acá, casi, sí, sí. No tenemos que usar la Biblia para andar midiéndole a las otras personas. La Biblia tiene que ser para mí, mi medida, como yo me debo de medir. ¿Soy íntegro? ¿Soy una persona que hace justicia? ¿Alguien que habla verdad en su corazón? ¿Que no calumnia? ¿Que no le hace mal al prójimo? Si estas características son parte de mi vida, entonces vamos a poder tener la seguridad que ese día terrible, Dios va a salir a protegernos. Y aquí la última promesa. Dice Daniel capítulo 12. Con este versículo concluimos. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice la Biblia, en aquel día, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Se levantará Jesús, el que está del lado del pueblo, que le es fiel, que guarda sus mandamientos y retiene el testimonio de Jesús. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Así que la Biblia aquí nos está diciendo que en ese día, cuando haya ese clamor de angustia entre las personas, ese día Jesús va a salir a defenderte. Ese día Jesús mismo va a salir para cuidarte. Y no debemos de tener miedo, no debemos de tener dudas de que Jesús nos viene a librar. Pero aquí el punto. Todas estas cosas que nosotros hemos estado viendo, de nada me sirven si yo hoy no empiezo a vivir las promesas de Dios para mí. No empiezo a abrir la Biblia y a decir, Señor, aquí tu palabra dice esto. Tu palabra dice que tú me vas a proteger, tu palabra dice que tú me vas a cuidar, que me vas a dar todo lo que yo necesito si yo hago esto otro que tú también me estás pidiendo, si yo obedezco a tu ley, obedezco tus mandamientos. Ay, tú me vas a prosperar, me vas a dar todo, pero si yo obedezco tus mandamientos. Así que, Señor, bendíceme, dame todo. Si nosotros ahora no empezamos a decir eso y actuar así, cuando llegue el momento de que la tierra se ponga patas para arriba, que se desploman los cielos, cuando llegue ese momento,
va a ser muy tarde para nosotros empezar a reclamar las promesas de Dios. Por eso, ahora, hoy, es el tiempo de reclamar las promesas de Dios para tu vida. Tómenlo como una práctica para el día grande y terrible de Jehová, en donde solamente quienes vivieron aferrados a Dios, creyendo y guardando sus promesas, van a poder soportar aquel día de la venida de Jesús. Así que todo lo que hemos aprendido durante estos días, hablando acerca de las promesas de Dios, apuntan, nos llevan a este día final, el día en que Cristo va a venir a buscarte. Para ese momento es que Dios nos está preparando, para que podamos estar listos para encontrarnos con Él en las nubes de los cielos. Entonces mi pregunta ahora es, ¿quieren ustedes empezar a vivir, a reclamarle a Dios sus promesas, a decirle, Señor, tu palabra lo dice, por favor, cumple? Yo hago mi parte, cumple la tuya. ¿Quieren empezar hoy, de aquí en adelante, todos los días de su vida, a vivir las promesas de Dios para ustedes? ¿Quieren? ¿Bien? ¿Quieren estar preparados para la venida de Jesús? Entonces, ahora tomemos ese compromiso, porque vamos a estar listos al reclamar hoy las promesas de Dios para cuando Él venga y todo se ponga patas para arriba, todo se vuelque, todo sea difícil. En ese momento vamos a estar preparados. Así que, mis hermanos, quiero invitarles a que se puedan poner de pie para entonces concluir con una oración. Vamos a orar juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, nos acercamos delante de tu presencia porque sabemos de que somos débiles, somos pecadores, no tenemos, Señor, la fuerza para resistir a Satanás, pero solamente confiando en tus promesas, confiando en tu palabra, es que nosotros podemos ser más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra, estudiar la Biblia, aprender de tus promesas y vivir por la fe, para que cuando tú cumplas tus promesas en nosotros, otras personas crean y te teman a ti, Señor. Para que al cumplir, Señor, tus promesas en nosotros, podamos participar de la naturaleza divina, poder ser hechos justos, limpios de nuestros pecados. Señor, cumple tus promesas en nosotros, porque así va a aumentar nuestra fe para el día grande y terrible en que vengas a buscarnos a nosotros, en donde todos los elementos, todo este mundo se va a prender fuego. El mar va a dejar de existir, las montañas se van a hundir, pero Señor, sabemos de que tú nos vienes a buscar a quienes confiamos en ti. Por eso, hoy, cumple, Señor, tus promesas. Perdónanos, límpianos, para que así podamos estar para siempre contigo en el reino de los cielos. Pedimos estas cosas, Señor, aunque no merecemos, pero confiados en la promesa que Jesús nos hizo, y es en el nombre de Él que rogamos.